Con este reporte de inflación que se publica este martes, se confirma la tendencia a la baja en el ritmo de inflación, el camino que necesitábamos que se comenzase a pavimentar para que la Fed pudiera actuar un poco más lento y para que el mercado pudiese tomar algo de optimismo. Entonces comienzan las buenas noticias y en unos momentos tendremos la subida de tasas de la Fed, pero con ella lo más importante será ver cuáles van a ser las expectativas que tienen ellos por sobre los salarios y por sobre el sector de bienes raíces. ¿Y qué fue el reporte de inflación? Pues bueno, mes con mes hubo un aumento de precios de 0.1%, a comparación del 0.3% que se esperaba para el CPI. Y año sobre año fue de 7.1%. Este fue el número más positivo, a comparación del esperado 7.3%. Sí, se está desacelerando la inflación más de lo esperado, bastante más de lo esperado. Cada punto decimal cuenta. Y la core inflation, que es prácticamente la inflación, que no cuenta la comida porque es mucho más volátil y que no cuenta el sector de energía. Sabemos que la Fed se fija mucho en core inflation porque con todo lo que ha estado pasando con China, con Rusia, con Ucrania, hemos estado viendo los precios del petróleo pues bastante afectados, que actualmente están rondando los $80. Y esto es positivo porque vimos que el core inflation sin energías y sin comida estuvo en 0.2% y 6%, a comparación del 0.3% y el 6.1%. Se vuelve a confirmar la tendencia a la baja aún y en el core inflation, que era lo que la Fed necesitaba ver. Ahora los salarios aumentaron en un 0.5% en comparación del mes anterior. Y esto suena pesimista. Recordemos que la Fed necesita dos indicadores más para poder comenzar a pensar en frenar las subidas de tasas. Y los indicadores que faltan, porque ya estamos confirmando la tendencia a la baja del ritmo de inflación, son otra vez los servicios, las bienes raíces y el segmento de salarios. Pero el segmento de salarios, aunque aumentó en un 0.5% mes con mes, vimos que a comparación del año pasado, descontando la inflación, los salarios han disminuido en un 1.9%. Entonces, las personas, si descontamos la inflación, están ganando menos de lo que ganaban el año pasado, confirmando que no hay un descontrol de inflacionario de parte de los salarios, dándonos mucho más paso a optimismo de parte de estos sectores que todavía faltan por verse afectados. Ahora, ¿qué estamos viendo con esto? Se relajan las presiones por sobre la Fed. El positivismo para que la Fed pueda comenzar a pensar en frenar las subidas de tasas regresa. ¿Y qué está descontando el mercado? Recordemos que anteriormente las expectativas del mercado eran que la Fed subiese las tasas al 5.15% o al 5.25%. Pero con esto, las expectativas que tenía el mercado es que el tope de la subida de tasas de la Fed llegue a estar en el 5%. Un tope bastante atractivo, porque era lo que muchos consideraban lo saludable para que la economía pudiese desacelerarse y lograr este soft landing que algunos creen que es imposible, algunos no ven posible, pero algo es importante. Una economía saludable también puede desacelerarse. Entonces, que estemos en estos momentos viendo que la inflación está disminuyendo su ritmo, no quiere decir que la economía se esté comprometiendo fuertemente. Y esto es lo que la Fed nos ha tratado de decir varias veces, pero como la Fed nos ha prácticamente, dicho alguna cosa y no la ha cumplido, pues dejamos de creer en todo lo que dice. Pero con esto lo confirmamos. La economía puede estar en un ritmo saludable, aun y si la inflación o aun y si el consumo está disminuyendo. El crecimiento de Estados Unidos puede estar en el 0.1% como se espera para el próximo año, aún y después de entrar en una recesión. Entonces sí, efectivamente, aunque entre una recesión en 2023, esto no quiere decir que va a ser un hard landing, puede ser un soft landing, una recesión ligera que, recordemos, muchos piensan que no existe, muchos analistas piensan que no puede haber una recesión ligera, pero salen directivos como el de JP Morgan que dice, sí, puede haber una recesión ligera, pero no voy a hacer planeación financiera para mi empresa considerando el mejor de los casos. Entonces, esta empresa, JP Morgan, por ejemplo, se prepara para lo peor, para una recesión severa, así como Tesla también ha comentado que se están preparando para una recesión severa. Y si no llega a estar esa recesión severa, lo que van a hacer con ese dinero que están almacenando es recomprar acciones. Tesla ya tiene ese plan B de qué pasaría si no llega a esta recesión. Y esperemos, por el bien del mercado en general, en el corto plazo, que no llegue a una recesión severa, por el bien del consumidor común, por la persona promedio en los Estados Unidos. No queremos que llegue una recesión severa, pero una recesión ligera en la que el desempleo aumente ligeramente
pues sí podría ser lo más saludable para el grueso de la población. Ahora, ¿qué vemos? Bueno, 80% de las personas consideran que esta subida de tasas que será este día miércoles va a ser de 0.50%. La siguiente subida de tasas después de esa será en febrero 1. Tendremos el reporte de inflación listo de enero para poder saber si esta tendencia otra vez se confirma y efectivamente la inflación está comenzando a ceder, que es lo más importante para el mercado. Retorna al positivismo gracias a esto. Y bueno, las próximas subidas después de eso se planean o se plantean, o el mercado las descuenta en un 0.25%. Entonces esta puede ser la última subida de tasas por encima del 0.25% de acuerdo a las expectativas del mercado. ¿Y qué vemos? Bueno, el invierno no fue tan frío como algunos esperaban. De hecho, fue un invierno relativamente caliente a comparación de las expectativas, por lo cual el precio de los energéticos se mantuvo saludable, se mantuvo en un precio aceptable. El petróleo, recordemos, $80. Y entonces los costos para las empresas también están disminuyendo. Recordemos el transporte. Los niveles de precios para transportar de China a los Estados Unidos hace tan solo 6 a 8 meses eran varias veces más altos que estos. Las empresas se preparaban para poder pagar el doble de costos de transportación, no 5 veces el costo de transportación. Y ahora regresamos a ver que el costo de contenedor está en los niveles de 2019, un nivel bastante saludable para que las empresas puedan mantener márgenes aún y cuando el consumo disminuye, porque si están recortando precios o si tienen menos consumo pero tienen mucho menos costos, entonces los márgenes se pueden mantener y la economía, aunque se desacelere, también puede estar en un punto positivo o en un punto saludable, llamémoslo así. Ahora, los recortes en verano, las tasas, lo hablamos en un video específicamente. El mercado tiene expectativa de que el siguiente año las tasas comiencen a disminuir. El mercado descuenta que podrían disminuir las tasas hasta en un 2%, algo que antes de este reporte de inflación parecía imposible. Pero ahora que vemos esta confirmación de tendencias y ahora que vemos que esta subida de tasas será de 0.50% y la siguiente se espera en 0.25%, podríamos empezar a pensar que en junio o en mayo la subida de tasas termine y ahí comiencen a hablar acerca de bajar las tasas y terminar el año, en el 2023, con tasas de hasta un 3%. Recordemos, cualquier persona que tenga un préstamo en los Estados Unidos sabe lo que implica el costo, sabe lo que implica si tienen una tasa variable en cualquier préstamo. Entonces, si tienes una tasa variable en cualquier préstamo, en estos momentos estás viéndola difícil y estás preocupado por la subida de tasas y qué tanto la van a subir. Pero pensar en que el próximo año, a mediados del 2023, podrían comenzar a disminuir las tasas es algo bastante optimista y positivo. También para las empresas, porque los costos van a comenzar a ceder. Los costos por intereses van a comenzar a ser más atractivos. Las empresas podrán otra vez tener un poco más de deuda sin estar tan preocupados, porque en estos momentos las empresas que tienen deudas altas están olvidándose por completo de la idea de dividendos, por ejemplo, y se están centrando en pagar la deuda. Más que invertir en el negocio, tienen que repagar esas deudas para estar en una posición financiera aceptable y no quebrar esta subida de tasas. Entonces la posibilidad de que las tasas comiencen a descender tan pronto como mayo del próximo año puede ser una realidad y esto sería bastante positivo para el mercado, bastante positivo para la bolsa. Y en estos momentos hay que esperar a que la Fed nos confirme cuál es su expectativa de tendencia con el precio de los salarios o con el costo que se está implicando en salarios, además de con el costo de bienes raíces, que otra vez es otro segmento que hemos estado viendo que está descendiendo. Pero lo que a la Fed más le interesa no es el precio de venta de las casas, sino el precio de rentas de las casas, que la vivienda es 30% de la medida de inflación. Sí, si esta medida no empieza a disminuir, la Fed no va a poder frenar la subida de tasas, va a tener que seguir subiendo las tasas. Pero como lo estamos viendo en estos momentos, lo que podríamos empezar a pensar y lo que el mercado está observando es que efectivamente las rentas van a comenzar a ceder. Los arrendatarios no van a tener espacio para seguir subiendo los precios como lo habían estado haciendo anteriormente porque el consumidor ya no tiene la capacidad para pagar esas rentas y la demanda junto con esto está cediendo. Esto me permite estar bastante optimista. Ya hace varias semanas que no ha sido un video tan optimista, pero en esta ocasión, con la confirmación de los datos que tenemos, estoy viendo que el mercado efectivamente puede terminar el año en un punto mucho más saludable de lo que se había planteado hace algunas semanas. Las empresas que estaban tan pesimistas y que estaban diciendo que el mercado iba a continuar cayendo todo el mes de diciembre y el mes de enero lo dejan de hacer. Comienzan a ver un poco más de luz y las notas pesimistas en los noticieros están disminuyendo, cosa que me hace pensar que podríamos estar frente a un cierre del año con ese rally navideño que se ha visto en otros años.
No cuenten con esto al momento de comprar acciones. No es considerar que el mercado se va a comenzar a recuperar, sino la capacidad que va a tener la empresa para poder estar saludable aún y si sucede la recesión el próximo año. Justo como JP Morgan nos comparte, el director de JP Morgan, Jamie Dimon, nos comparte. Sí, estamos preparados para la peor recesión, pero estamos considerando en expectativas que puede ser una recesión sumamente ligera o que inclusive pudiese no llegar a esa recesión. Hay que invertir de esa manera, considerando que podría llegar una fea recesión el próximo año, pero si no sucede, pues bueno, estamos posicionados en donde queremos estar posicionados y ojalá con el margen de seguridad que necesitamos en nuestras inversiones. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.